Pues antes de ser profesora de formación profesional en el Carlos III, trabajé muchos años, casi 20, en una multinacional que estaba dedicada a hacer colorantes naturales para la alimentación y tenía una fábrica aquí en Cartagena en la que yo trabajé todos esos años en el departamento de importación y exportación. De hecho, ahora doy comercio internacional, así que en el fondo sigo dedicándome a lo mismo. Sí. Y bueno, claro, yo a lo largo de todos esos años os puedo asegurar que vi que lo que sabemos todos, que este es un mundo cambiante, que cambia muy deprisa y que los mercados en los que operan las empresas pues también se transforman y están en proceso de cambio continuo. La verdad es que, aunque esté ahora en docencia en FP, llevo pues algo así como más de 25 años trabajando en la empresa privada, en distintos sectores. Empecé como interventor contable en la ONCE, donde se gestionaba todo el tema administrativo, era el máximo responsable administrativo de la ONCE. Luego pasé a grandes superficies o hipermercados, con lo cual permanecí pues unos casi cerca de 20 años en lo que es hipermercados, grandes superficies. Primeramente bajo la bandera de Prica, luego pasamos a ser Carrefour, luego andamos una OPA y pasamos a ser Eroski, o sea que por varias banderas, ¿no? Abanderados por varias empresas. Y luego ya la última parte sí que incluso casi que es la que más me ha servido para el tema de incluso lo que doy aquí, los módulos que imparto en FP, que estuve en el grupo Huertas Treu, en lo que es central, y entonces ahí sí que aprendí muchísimo. La disposición al cambio. Esa la destacaría en primer lugar, porque las empresas necesitan trabajadores versátiles. Los puestos de trabajo cambian, las tareas se modifican. Las tareas de hoy quedan obsoletas y es necesario abordar tareas del mañana que son más digitales o más logísticas o alguna cosa que no seamos capaces ahora mismo de imaginar. Y entonces lo primero es que el trabajador no puede ser reacio al cambio, tiene que estar dispuesto a seguir formándose y seguir aprendiendo a lo largo de toda su carrera profesional, hasta el final. Creo que la capacidad de comunicación, incluyendo en comunicación la capacidad de escucha, porque seguimos en atender, observar, ser capaz de entender el entorno y adaptarse a él. Y para eso hace falta comunicarse, entendiendo que comunicarse no es solo hablar, es también saber escuchar y saber comprender. Así que la empatía es el segundo de los rasgos necesarios. Y en tu caso, ¿cuáles serían esos rasgos más significativos? Fíjate que hemos hablado de aptitudes y finalmente hemos terminado hablando de actitudes. Es curioso. Sí, porque dices que cuando vas a hacer una selección de personal, evidentemente coges lo que es la actitud y los conocimientos que puede tener una persona. No somos otra cosa más que actitud y lo que sabemos hacer, ¿vale? Entonces, al final, actitudes, estamos hablando siempre de habilidades blandas, es decir, de saber trabajar en equipo, trabajar de forma colaborativa, es tener esa actitud que decía ella de cambiar y de tratar el cambio, estar en continua formación. Las empresas cada vez buscan a personas más polivalentes y que les sirvan en distintas áreas, con lo cual, los cambios están más que dados. Entonces, hablamos de habilidades blandas de esas personas, la actitud, la empatía, trabajo en equipo, la asertividad, todo este tipo de cosas. Y eso te quedas un poco con el aire de la persona. Es decir, yo he hecho selección de personal y he ido, en el centro... Un aspecto clave, es decir, eso se puede percibir. Eso se puede percibir. Yo siempre lo he dudado. Se puede percibir. De hecho, una parte... Lo que tú en un momento determinado sacas como conclusión de cómo es esa persona, luego se confirma cuando esa persona se incorpora a su puesto de trabajo. A ver, ¿qué me podéis decir de eso? Concretando, en hipermercados, por ejemplo, he trabajado como jefe de sección de nóminas, es decir, que hacía hasta las nóminas, y también como jefe de sección de cajas. Y dentro de lo que es la parte, era administrativo y parte tienda, ¿no? Y hacíamos lo que es selección de personal. Llegaba el periodo vacacional de Navidad y tenías que contratar a personas. Y es cierto que con una pequeña entrevista siempre sabes la actitud que tiene esa persona, es decir, el aire que te da la persona, cómo se mueve, efectivamente.
efectivamente. Suelen incluir en la entrevista personal alguna pregunta que va un poco para conocer si el candidato ha aportado valor en su empresa anterior. Hablamos de gente con experiencia. Y entonces te preguntan, bueno, ¿algún proyecto que hayas llevado a cabo o en tu anterior empresa en el que hayas participado? ¿Qué hiciste? Y entonces ahí lo que la empresa quiere saber es tú qué aportaste y si en tu aportación hubo innovación, hubo cambio. O sea, porque las empresas y los mercados saben que a partir de un nivel de competitividad, de efectividad, de eficiencia, solamente la innovación, solamente lo nuevo puede impulsar y subir un mantener. escalón en la Exacto. capacidad de competir, en la capacidad de crecer, en definitiva. Hacer mejores productos. Sí. Muchas veces, aunque sea difícil cuando te entrevistan decir cómo has aportado tu valor o cómo podrías tú aportar valor, es más la inquietud por aportarlo o tu deseo de o cómo puedes participar en ello que realmente puedas demostrar ahí con papeles, yo aporté esto, aporté aquello. Aparte de las actitudes, quiero decir, también en FP lo que intentamos es que tengan lo que estamos dando por sentado, una buena base teórica que les permita asumir ese cambio, que les convierta en buenos profesionales como técnicos especializados y a partir de ahí, porque sin eso tampoco se puede, lo estamos dando por sentado. Y lo que comentaba Cristina, es que además en FP casi que todo suele ser práctico, es decir, que es que suele llevar la empresa al aula. Pues yo realmente empecé al año de salir, porque una vez que acabé de estudiar, no me salió trabajo lo mío, fue a varias ofertas, pero al final encontré. Yo estudié FP2 administrativo con su rama de contabilidad, etcétera, y al menos del año de acabar, encontré trabajo en una asesoría. Me coloqué en una asesoría. Realmente porque también te moviste y lo buscaste. Sí, bueno, de aquella época la verdad es que. Yo conozco allí seguro que no estaba sentado. La realidad es que, como se suele decir, fui fraile antes que cocinero, como dicen. Y yo cuando acabé de estudiar, como no me salía nada, pues estuve de auxiliar de servicio, tipo vigilante en General Electric, lo que es ahora Savi. Pero yo seguía echando currículum, y en menos de un año me llamaron, bueno, fui a una entrevista a una asesoría y ahí me quedé. Ahí aprendí lo que es el oficio de la asesoría, estuve 4 años y bueno, llegó un momento dado que dije que creo que es el momento de intentarlo por mi cuenta y me lancé y llevo, vamos, camino de 18 años como autónomo. Muchísimo mérito, tiene mucho mérito. Mucho, y te has peleado mucho con la administración pública. Nos hemos peleado mucho con la administración pública. Acabé en una asesoría, acabé montando una asesoría, pero bueno, podía haber estado en una asesoría contable, podía haber estado contable en una empresa, podía haber estado administrativo puro y duro. Y entonces yo creo que, por ejemplo, la formación profesional siempre tiene mucha salida. Es que además la rama nuestra, porque al final el mecánico, hacen falta mecánicos, el fontanero, el electricista. Pero quizás todos esos negocios necesitan un administrativo también. Quien le lleve los papeles, quien tal, y que le organice un poco el trabajo, el barane, gestión de... El negocio genera un flujo de datos que hay que llevar y de documentos que soportan esos datos que hay que gestionar. Efectivamente. Entonces, bueno, creo que es una profesión que tiene muchísima salida, absolutamente mucha salida. Tú llevas mucho tiempo con tus trabajadores, pero tú imagínate que tienes que contratar a alguien ahora que acaba de salir de sus estudios. ¿En qué cualidades te fijarías tú a la hora de tomar la decisión de esta o este? Esta es la persona que quiero que se incorpore a mi empresa. Lo primero, bueno, nosotros ahora mismo, realmente lo que es el equipo humano que tenemos entre las dos asesorías, estamos hablando de 7 personas, cada uno con su departamento. Yo directamente soy jefe de 3 empleadas. Yo lo primero y lo fundamental es que sea gente que venga para crear buen ambiente de trabajo. Para mí esa es la primera premisa. No podemos decir, el trabajo que nosotros llevamos es un trabajo complicado, responsable, y lo que faltaba ya eran malos rollos, malos ambientes. Esos momentos de tensión, mañana hay que hacer esto, han llamado por teléfono, ¿qué pasa con aquello? El cliente me ha dicho, me ha puesto verde. Esos momentos
críticos de tensión, evidentemente lo gestiona mucho mejor una persona con buen rollo, como tú dices. Tengo buen rollo, pero cuidado, yo tengo un pequeño defecto, o una gran virtud según se mire, que es que suelo callarme poco, tú lo sabes, que has sido profesor mío, y eso de que el cliente siempre tiene la razón conmigo no va. Yo de hecho tengo un lema que el cliente no siempre tiene la razón. Y entonces a veces hay que sacar la mala leche. Pero bueno, la mala leche yo creo que tiene que repercutir de cara a defender lo nuestro, no entre compañeros. Desgraciadamente en el mundo en el que yo me muevo, que es el de la asesoría, tengo amistad con muchos asesores, pero hay asesorías que de verdad da mucha pena el mal rollo que hay, la envidia entre los compañeros, el no sé qué. Y entonces eso es lo que yo quiero evitar. Para mí somos una familia. Es decir, cuando llega alguien a pedir trabajo, ¿tú serías capaz de detectar hasta qué punto esa persona puede aportar ese buen rollo, esa capacidad de integrarse bien en un equipo humano, esa capacidad de, ante una situación de tensión, adoptar una actitud positiva, asertiva? Eso se puede detectar. Es complicado porque la gente engaña mucho. Yo, por ejemplo, puedo hablar de que ahora mismo tengo 3 empleadas. Cariñosamente les digo las crías y han pasado los 40 años las 3. Y, por poner ejemplo de un rollo, tienen un rinconcito en la oficina, que ya ves, el rincón de las brujas. Nada más han puesto un cartel y tienen ahí su máquina de café y su bola de fin. Yo estoy encantado con ellas, pero hace 2 años, pues había 2 empleadas que salieron por la puerta, las cuales conocíamos de toda la vida, pensabas que había más que amistad y al final, pues, es jodido ser colegas, con perdón de la expresión, pero ser jefe a la vez. Es decir, tienes ahí mucho tal. Pero bueno, sí, sí ves a la gente, ves también no solo el hecho de que creen buen ambiente, que sean compañeros, o sea, que se ayuden los unos a los otros, sino que por supuesto tampoco pretendan como digo yo, el típico compañero trepa, pelota. Conmigo nunca ha ido, decía a mí que, Estoy seguro de que tú solo vas a activar. pero rápidamente, pero por la vía rápida. Pero bueno, eso es importante, lo hemos preguntado. Para mí lo primero es eso. O sea, primero que esa gente que tal. Estamos hablando de actitudes. Actitudes, efectivamente. Lo primero, o sea, la actitud de una persona, su carta de presentación es esa. Luego, por ejemplo, yo soy una persona muy concienciada con el tema laboral. Yo he sido antes que jefe o que autónomo, empleado. Vuelvo a pedir perdón por la palabrota, pero para que se me entiendan, me han puteado mucho porque es la realidad. Y entonces, por ejemplo, yo a las 3 empleadas que tengo están indefinidas desde el minuto 1, tienen un contrato de 40 horas, pero trabajan 35 horas. Nosotros trabajamos de 8 a 3 porque entiendo y veo necesario la conciliación familiar. Y eso es de otro punto. Quiero saber que usted sintonía trabajan hasta las 7:30. Es cierto que nosotros lo movemos por los trimestres de IVA, son 4 al año, y ahí es verdad que hay 10, 15 días que hay que echar horas, hay que echar un sábado, hay que echar un domingo, pero hemos invertido en informática para que ellas desde su propia casa se puedan conectar. De tal forma que, por ejemplo, hay una que tiene un crío pequeño de 2 años, pues, cuando el crío se queda durmiendo ya saca su portátil, su factura y tal. Al final esas horas que le faltan por echar, digamos, a lo largo de los meses, las recuperan en trimestre. Entonces, lo que no es justo tampoco es que tú pidas buen rollo a la gente que te entra, pero no lo transmitas de cara a la realidad. Entonces, es cierto bueno, yo al final no controlo si las 5 horas que le faltan todas las semanas por echar la cumplen en el trimestre de IVA. A mí me consta en el trimestre de IVA y lo sé. Le pueden dar la unidad toda la mañana contabilizando. Pueden echar un sábado por la mañana. Sacan el trabajo, Rafael. Sacan el trabajo. Y entonces al final el tercer punto sería, es decir, nosotros estamos obligados por administración. Nos ponen una fecha, nos ponen unos plazos. Entonces el trabajo tiene que salir. Todo lo que se puede convertir, por ejemplo, en el mes de mayo y junio de, bueno, salgo a las 3 de la tarde, hasta el lunes, está. El mes de julio, que hay trimestre de IVA, hay impuestos de sociedades, pues ahí hay 2, 3 semanas que hay que apretarse. Una base siempre importante, pero al final se aprende en la calle. Yo cuando salí del instituto de Carlos III, conocía de contabilidad lo básico y necesario, pero por ejemplo, nunca has hecho un cierre de contabilidad, nunca has hecho. Se hacía en una asignatura que había en mi época, no sé si seguirá, que era prácticas de oficina. Se hacían simulacros, hay cosas parecidas, se hacían simulacros, pero sí es cierto que al final lo que aprendes es en la calle. Lo que aprendes es en la calle. Al final el conocimiento es involucrar que la persona quiera aprender, que la persona se quiera formar. Y que tengo compañeros que acabaron los 5 años de FP, engancharon con el grado superior y están trabajando en la banca, por ejemplo. No de la gente que acabamos, yo estoy hablando que acabé hace más de 20 años, o sea, estamos hablando de. Están todos colocados. Que no está en un lado, está en otro, que no sé qué.
Y al final es lo que hay. Pues te agradezco de verdad la pequeña entrevista, la oportunidad que me das de contrastar con alguien que está al pie del cañón gestionando un pequeño equipo humano, pues bueno, pues esos consejos o esas opiniones que yo creo que son sumamente... Bueno,